El capitán Jake Morrison atravesó las densas nubes de polvo que llenaban las instalaciones de investigación abandonadas. Sus botas proclamaban su presencia con suaves golpes sordos sobre el suelo metálico mientras se adentraba en la oscuridad. El sistema de reciclaje de aire llevaba décadas sin funcionar, y cada respiración sabía a óxido y a aparatos electrónicos viejos. «Capitán, tiene que ver esto», gritó la doctora Lisa Carter desde algún lugar más adelante. Su voz resonaba de forma extraña en los pasillos vacíos. La estación de investigación de Luna 7 llevaba más de 200 años sellada, marcada como una operación minera fallida en los registros oficiales. Pero el equipo de Morrison había encontrado algo diferente cuando abrieron las puertas de seguridad. Morrison siguió el sonido de su voz, con la linterna atravesando las sombras. La instalación era mucho más grande de lo que parecía desde el pasillo exterior. Adentraba en la oscuridad, llena de equipos que parecían demasiado avanzados para una simple estación minera. Terminales de ordenador se alineaban en las paredes, con las pantallas oscuras y agrietadas. Extraños símbolos cubrían la mayor parte de la maquinaria, símbolos que parecían casi humanos, pero no del todo correctos. «Por aquí, capitán», gritó Lisa de nuevo. Estaba de pie frente a una enorme puerta blindada que había sido sellada con múltiples cerraduras. La puerta estaba hecha de algún tipo de metal que parecía absorber los rayos de las linternas. El ingeniero jefe Pete Sullivan ya estaba trabajando en el mecanismo de cierre, con sus herramientas chispeando contra el extraño material. «¿Qué crees que escondían aquí abajo?», preguntó el oficial de comunicaciones Danny Wright, que sostenía su escáner cerca de la puerta, pero las lecturas no tenían sentido. El dispositivo seguía mostrando firmas de energía imposibles, como si algo poderoso siguiera funcionando detrás de la barrera sellada. «No lo sé», dijo Morrison, «pero sea lo que sea, alguien quería mantenerlo en secreto durante mucho tiempo». Ampete finalmente consiguió abrir las cerraduras. La puerta blindada hizo un profundo crujido al deslizarse hacia un lado, dejando al descubierto una cámara que dejó sin aliento a Morrison. La sala era enorme, fácilmente del tamaño de un campo de fútbol, pero no fue el tamaño lo que le impactó, sino lo que había en el centro de la cámara. Una nave espacial diferente a todo lo que Morrison había visto jamás, apoyada sobre enormes puntales de soporte. La nave era elegante y oscura, y su casco parecía doblar la luz a su alrededor. La nave parecía haber crecido, en lugar de haber sido construida, con una superficie que fluía en suaves curvas que dolorían al mirarlas directamente. En extraños símbolos cubrían cada centímetro de la sala, brillando débilmente con su propia luz interior. «Santa Madre de...», comenzó a decir Pete, pero se detuvo. Su escáner de ingeniería estaba volviéndose loco, pitando y parpadeando luces de advertencia. «Capitán, esta cosa todavía tiene energía después de todos estos años. SU funcionando». Lisa se acercó a la nave con su equipo Senora en las manos. Llevaba años estudiando artefactos alienígenas, pero esto era diferente. Era tecnología humana, pero muy superior a cualquier cosa actualmente en uso. Las lecturas de potencia están por las nubes. «Esta nave tiene más potencia que toda nuestra flota junta». Morrison caminó alrededor de la nave, tratando de entender lo que estaba viendo. La nave era aproximadamente del tamaño de un crucero pesado, pero su diseño era completamente ajeno a los métodos de construcción de naves humanas. No había armas visibles, ni puertos de motores, ni esclusa. El casco parecía estar hecho de una sola pieza de material que reflejaba sus luces de maneras imposibles. «Mira esto», gritó Danny, desde cerca de la parte delantera de la nave. Había encontrado un panel de control integrado en el suelo, cerca de lo que parecía la proa de la nave. El panel estaba cubierto de los mismos símbolos extraños, pero algunos le resultaban familiares. Estas marcas son escritura humana, pero muy antigua, como de antes de los viajes espaciales, dijo Pete, que se unió a Danny en el panel de control.
Su escáner mostraba enormes sistemas informáticos funcionando bajo el suelo. Sistemas que utilizaban una tecnología décadas por delante de cualquier cosa disponible en la actualidad. Esto es imposible, dijo. Solo la potencia de procesamiento requeriría una tecnología que no tenemos. Lisa encontró otro panel cerca de la parte trasera de la nave. Este tenía texto legible en inglés, mezclado con los extraños símbolos. Ella quitó el polvo y leyó en voz alta: Proyecto Némesis. Nave. Prototipo. Solo personal autorizado. La fecha la dejó sin aliento. Capitán, esta nave fue construida hace más de 200 años, justo después del primer contacto con los Zefrianes. Morrison sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. El Imperio Zafrión había sido el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre, y no había ido bien. El Imperio gobernaba la mayor parte de la galaxia, Conocidei. Había dejado claro que los humanos no eran bienvenidos entre las estrellas durante 2 siglos. La humanidad había estado confinada en su pequeño rincón del espacio, siempre bajo la amenaza de la expansión Zofrea. Pero eso es imposible, dijo Pete. Hace 200 años, apenas teníamos motores de fusión. Esta nave utiliza tecnología que no debería existir. El dispositivo de comunicación de Dewey se encendió de repente. Hay la voz del almirante Kate. Hoffman se escuchó con claridad, aunque estaba hablando desde el comando de la Tierra, a miles de kilómetros de distancia. Morrison, informe de su situación inmediatamente. Tenemos un problema. Morrison activó su comunicador. Almirante, estamos investigando las instalaciones de Luna 7A. Hemos encontrado algo que debe saber. Tendrá que esperar, capitán. El Imperio Ceprian ha lanzado un ultimátum exigen la rendición de todas las colonias humanas en un plazo de 30 días, o comenzarán una invasión a gran escala. Nuestra inteligencia sugiere que ya están moviendo sus flotas a sus posiciones. El equipo se miró entre sí, conmocionado. Todos sabían que este día llegaría tarde o temprano. Los zefrianos se habían vuelto más agresivos en los últimos años, y la pequeña flota defensiva de la humanidad no sería rival para su vasta armada. El almirante Morrison dijo: lo que hemos encontrado aquí podría cambiarlo todo. Hemos descubierto un prototipo de buque de guerra construido durante el periodo de contacto inicial. La tecnología es muy superior a la que tenemos actualmente. Hubo una larga pausa antes de que el almirante Hoffman respondiera. Capitán, necesito que asegure esa instalación de inmediato. Si lo que dice es cierto, ese barco podría ser la única esperanza de la humanidad. La flota cepriana es más grande que cualquier otra que hayan reunido antes. Nuestra última información sugiere que hay más de 2000 naves, incluidas sus nuevas naves biológicas. Lisa había seguido estudiando los paneles de control mientras Morrison hablaba con el almirante, y encontró más texto legible oculto bajo capas de polvo y corrosión. Capitán, dijo en voz baja, creo que esta nave fue diseñada específicamente para luchar contra los ceprianos. Mire esto. Señaló una pantalla táctil que se había activado de alguna manera cuando tocó el panel. La pantalla mostraba esquemas detallados de las bioembarcaciones ceprianas junto con lo que parecían ser análisis de debilidades y datos de objetivos. La información era increíblemente detallada, mucho más de lo que la inteligencia humana había reunido jamás. ¿Cómo podían saber tanto sobre las naves ceprianas hace 100 años? Danny preguntó a Pete, que estaba estudiando el compartimento del motor de la nave a través de un panel de acceso. No creo que construyeran esto para luchar contra los ceprianos, dijo lentamente. Creo que lo construyeron para luchar contra algo peor. Morrison miró la misteriosa nave que se alzaba ante ellos. Alguna manera, sus antepasados sabían que este día llegaría, y se habían preparado para ello construyendo una tecnología que parecía imposible, incluso para los estándares Oxeros. Pero, ¿por qué la habían ocultado y qué habían aprendido durante aquellos primeros años de contacto que les llevó a construir un arma tan avanzada? Las respuestas se encontraban dentro de la nave, a la espera de ser descubiertas.
Mientras, la amenaza sefriana crecía con cada hora que pasaba. Morrison se dio cuenta de que la supervivencia de la humanidad podría depender de desvelar los secretos de su prototipo olvidado. La nave parecía latir con su propia luz interior, como si supiera que su momento había llegado por fin. El comandante Alex Rodríguez nunca había esperado estar de pie en el puente de una nave que no debería existir. Habían pasado 3 días desde el equipo de Morrison descubriera la nave en Luna 7, y el mando de la Tierra había actuado rápidamente. La nave prototipo, ahora oficialmente designada USS Vengeance, había sido transportada a las instalaciones militares secretas de la estación Europa bajo máxima seguridad. El comandante Alex pasó la mano por las lisas superficies de control de la silla del capitán. En el momento en que su palma tocó el material oscuro, todo el puente cobró vida. Las luces parpadearon por toda la sala, pero no eran luces normales. Las abejas brillaban con un suave resplandor azul que parecía provenir de las propias paredes. Los paneles de control, que habían estado a oscuras durante siglos, mostraron de repente información en idiomas que cambiaban entre símbolos alienígenas y un inglés claro. «Bienvenido a bordo, comandante Rodríguez», dijo una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. La voz era tranquila y agradable, con un ligero acento que Alex no pudo identificar. «Soy Atlas, la inteligencia artificial de la nave. He estado esperando a que alguien reclamara el puesto de capitán». Puente, tratando de encontrar el origen de la voz. Su pequeña tripulación de voluntarios observaba nerviosa desde sus puestos en la teniente comandante. María Santos estaba sentada en lo que parecía ser la estación. Los controles no se parecían en nada a los sistemas de armas estándar. El oficial de comunicaciones Danny Wright había sido transferido del equipo de Morrison y estaba tratando de entender la matriz de comunicaciones. El ingeniero, jefe Pete Sullivan, estaba estudiando lecturas que no tenían sentido según la tecnología humana actual. «Atlas», dijo Alex con cautela, «¿cuánto tiempo llevas activo?» «He estado en modo de espera durante 203 años, 4 meses y 16 días», respondió Atlas. «Mi creador, el Dr. Raymond Foster, me programó para activarme solo cuando la humanidad se enfrentará a una amenaza de extinción por parte de civilizaciones alienígenas avanzadas. La situación galáctica actual indica que se han cumplido los parámetros de activación». María levantó la vista de su puesto. «Comandante, estos sistemas de armas, no entiendo ni la mitad de lo que veo. El ordenador sigue mostrándome soluciones de puntería que violan las leyes básicas de la física». La estación de ingeniería de Pitt parpadeaba con advertencias y pantallas de información. «Señor, las lecturas de potencia de la sala de máquinas son imposibles. Esta nave está obteniendo energía de fuentes que no existen en nuestro conocimiento científico actual». Atlas volvió a hablar, y esta vez la voz pareció centrarse directamente en Alex. «Comandante, su especie se encuentra en un momento crítico. El Imperio Cepreano representa la misma amenaza que el Deran Foster y su equipo se prepararon hace más de 2 siglos. Esta nave fue diseñada específicamente para contrarrestar sus ventajas tecnológicas». Alex se sentó en la silla del capitán, sintiendo cómo la nave respondía a su presencia. La información fluía directamente a su mente. Aunque no podía entender cómo podía sentir los sistemas de la nave, sentir su poder y de alguna manera conocer sus capacidades, sin poder explicarlas. Un TLAS. ¿De qué es capaz exactamente esta nave? La USS Vengeance incorpora tecnología recuperada de yacimientos arqueológicos de todo el espacio humano, explicó Atlas. El equipo del Dr. Foster descubrió que la humanidad no fue la primera especie inteligente en habitar esta región de la galaxia. La civilización anterior, a la que denominamos los arquitectos, poseía conocimientos científicos muy superiores a los estándares galácticos actuales. La estación de comunicaciones, estación de comunicaciones, cobró vida de repente, con transmisiones entrantes. «Comandante, estoy detectando movimientos masivos de flotas en el sistema exterior».
La fuerza de avanzadas de Freyana lleva 3 días de adelanto sobre lo previsto. El almirante Hoffman solicita información inmediata sobre nuestra situación. Alex activó el ONG. No estaba seguro de cómo sabía qué control tocaran almirante. Aquí el comandante Rodríguez, a bordo de la Vengeance. Estamos empezando a comprender las capacidades de la nave, pero necesitamos más tiempo. En la voz del almirante Hoffman se escuchó con claridad. Comandante, el tiempo es algo que no tenemos. Nuestros sensores de largo alcance muestran que la flota principal Zifrayana se está concentrando en el borde del sistema. Estamos viendo más de 2000 naves, incluidos sus nuevos diseños de Bionaves. Toda nuestra flota de defensa cuenta con menos de 200 naves. María había estado realizando simulaciones tácticas en su puesto. Comandante, el ordenador ni siquiera procesa los escenarios de batalla estándar. Cada vez que intento ejecutar predicciones de combate, el sistema me dice que las tácticas convencionales son irrelevantes. Para esta nave en Atlas, interrumpió la conversación. Teniente Comandante Sánchez está intentando aplicar la doctrina militar actual a una tecnología que funciona con leyes físicas diferentes. La Vengeance no participa en combate. Traditionals. ¿Qué quiere decir? Preguntó Alex. En los sistemas de armas a bordo de esta nave fueron diseñados utilizando principios de arquitectura, explicó Atlas. En lugar de destruir las naves enemigas por medios convencionales, nuestras armas principales alteran la naturaleza fundamental de la realidad en áreas localizadas. Las naves enemigas no explotan ni se rompen, simplemente dejan de existir. Pete casi deja caer su escáner. Eso es imposible. No se puede hacer algo. Deje de existir. Los arquitectos poseían un conocimiento completo de la mecánica cuántica y la manipulación del espacio-tiempo. Continuó Atlas. Aprendieron a tratar la realidad como un sistema programable. Antes de su desaparición, dejaron fragmentos de este conocimiento. El Dr. Foster pasó décadas aprendiendo a aplicar estos principios a la tecnología humana. Alex sintió cómo la información fluía a través de los sistemas de la nave hacia su conciencia. Podía ver pantallas tácticas que mostraban biochips, cifriones, pero los datos no se parecían a nada de las bases de datos militares humanas. El análisis mostraba no solo diseños de naves y capacidades armamentísticas, sino algo más profundo. Las pantallas revelaban la estructura fundamental de la biotecnología cepriana, descomponiéndola hasta niveles cuánticos. ¿Cómo sabemos tanto sobre las naves ceferines? Preguntó Alex. En el equipo del Dr. Foster llevó a cabo extensas misiones de reconocimiento durante el periodo de contacto inicial, respondió Atlas. Descubrieron que la biotecnología cepriana, aunque avanzada, opera dentro de las leyes físicas convencionales. Sus bionaves son vulnerables a las técnicas de manipulación de la realidad. Danny recibió otra transmisión urgente del comandante del mando de la Tierra, el almirante Hoffman, que informaba de que los exploradores avanzados ceprianos habían entrado en el sistema exterior y exigían la rendición inmediata de todas las colonias humanas. A la flota principal llegarían 72 horas. La estación táctica de María mostró algo que la hizo jadear. Comandante, los sensores de la nave están rastreando a los exploradores zifrienes, pero estas lecturas los ven a nivel cuántico. Puedo rastrear átomos individuales en toda su estructura. Alex se levantó de la silla del capitán, sintiendo el poder de la nave fluyendo a su alrededor. La venganza era más que un arma. Era una herramienta que podía manipular los bloques básicos de construcción de la realidad misma. Pero la responsabilidad era abrumadora. Un solo error podría tener consecuencias más allá de imaginables. Atlas, ¿qué le pasó al Dr. Foster y a su equipo? Preguntó Alex. El Dr. Foster murió por causas naturales, 37 años después de que se completara la venganza. Atlas respondió. Su último mensaje me ordenaba permanecer oculto hasta que la humanidad se enfrentara a una amenaza existencial. Creía que esta tecnología era demasiado peligrosa para usarla, excepto en las circunstancias más desesperadas. Pete estaba estudiando las especificaciones del motor con creciente asombro. Comandante,
Este motor de desplazamiento cuántico no solo mueve la nave por el espacio, sino que puede moverla a través de diferentes capas de la realidad. Podríamos estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Alex miró a su pequeña tripulación, todos voluntarios que habían aceptado servir, a bordo de una nave que no entendían. María era una oficial táctica que intentaba aprender a manejar armas que reescribían las leyes de la física. Danji intentaba manejar sistemas de comunicación que podían atravesar dimensiones. Pip era ingeniero de una tecnología que obtenía energía de la propia estructura del espacio. Los Zefrian había gobernado la galaxia durante 3000 años. Sus biohombres eran criaturas vivas criadas para la guerra, mejoradas con implantes cibernéticos que los hacían casi indestructible. Ninguna fuerza en el espacio conocido había desafiado con éxito su dominio, pero cuando Alex sintió la venganza, respondiendo a sus órdenes, se dio cuenta de que los antepasados de la humanidad habían planeado este momento exacto. Habían preparado un arma que podía enfrentarse al imperio que había mantenido a la humanidad atrapada durante 2 siglos. Los sistemas de la nave latían con impaciencia. Atlas esperaba órdenes en la distancia. La flota cepriana se acercaba, segura de su superioridad tecnológica. Alex respiró hondo y dio su primera orden como capitán de la nave de guerra más avanzada de la humanidad. Todos los puestos, prepárense para la partida. Es hora de mostrar a la galaxia de lo que son capaces los humanos. La USS Vengeance encendió sus motores imposibles y se preparó para cambiar el curso de la historia galáctica. El almirante Vexai se encontraba en el puente de mando de su nave insignia, una enorme nave biológica llamada Dominio. La nave viviente vibraba bajo sus pies y sus redes neuronales zumbaban con expectación. A su alrededor la tripulación del puente trabajaba en puestos que más bien parecían haber crecido que haber sido construidos, con las manos conectadas directamente a los controles orgánicos de la nave. La vista delantera mostraba el sistema solar humano, un pequeño conjunto de mundos que se habían atrevido a resistirse a la expansión del imperio. Las mandíbulas de Vexai chasquearon entre sí con diversión. Los humanos eran una especie tan joven, apenas 3 siglos, en la navegación espacial, que su tecnología era primitiva en construcciones de metal y plástico, propulsadas por simples reactores de fusión. Hoy aprenderían por qué el imperio Zofrian había gobernado la galaxia durante 3000 años. Informe del estado de la flota, ordenó Vexai. Su voz transmitía la autoridad de innumerables victorias contra especies que se habían creído capaces de resistir. 24047 naves en formación, informó su coordinador táctico. El traje biológico del joven Zofrion brillaba con los datos que llegaban de la flota. Conciencia compartida, BioHip, al máximo en redes neuronales totalmente sincronizadas. La flota de defensa humana ha tomado posición cerca del gigante gaseoso que llaman Neptuno. Vexai estudió la pantalla táctica que se proyectaba en la pared viva de la nave. Los humanos habían reunido todas las naves que habían podido encontrar, pero toda su flota, menos de 200 naves, la mayoría diseños obsoletos que apenas rayarían a Zefri y su bioarmadura. Ni siquiera era una batalla en condiciones. Era control de plagas. Abran un canal de comunicación con la flota humana, ordenó. Vexai a los órganos de comunicación del BioIPS hincharon y pulsaron, estableciendo contacto con las primitivas naves humanas. La imagen de una mujer humana apareció en la pantalla orgánica. Llevaba el uniforme de lo que los humanos llamaban su fuerza de defensa terrestre, y su rostro mostraba el tipo de determinación obstinada que Vixie había visto en docenas de especies. Antes de su extinción, soy la almirante Kate Hoffman, del mando terrestre. Los humanos dijeron, están violando el tratado de Próxima. Retiren sus fuerzas inmediatamente. Vexai se permitió una risa. Almirante Hoffman, soy Vex, gran señor, comandante de la tercera flota de expansión. Su especie ha agotado la paciencia del imperio.
Entreguen todas las colonias exteriores en una hora estándar, o les demostraremos por qué la resistencia es feudal. No nos rendiremos, respondió Hoffman. La humanidad está preparada para defender nuestros mundos. Entonces, verán cómo arden, dijo Vexhai. Y cerró la comunicación. Las bioquipas cefrianas comenzaron su aproximación, moviéndose en formaciones que habían conquistado sistemas estelares de toda la galaxia. Cada nave era una criatura viviente del tamaño de una ciudad, criadas en el Bayunderen del Imperio y mejoradas con implantes cibernéticos. Sus agujeros ondulaban con patrones bioluminiscentes que servían tanto para la comunicación como para la guerra psicológica. El capitán Jake Morrison observaba la flota que se acercaba desde el puente de su destructor, USS Liberty. La nave era uno de los diseños más nuevos de la humanidad, pero en comparación con las Biohips ceprianas parecía un juguete. Su tripulación trabajaba frenéticamente en sus puestos, preparando armas que todos sabían que serían inútiles contra la tecnología superior del Imperio. Todas las naves mantuvieron la formación. La voz del almirante Hoffman se escuchó a través del sistema de comunicación. Hacedles pagar por cada centímetro. Morrison sabía que era inútil. Los cañones de plasma humanos apenas podían penetrar el bio-Arour Sifano. Sus armas cinéticas rebotaban en los pasillos vivos como gotas de lluvia. Las naves biológicas del Imperio podían regenerar el daño más rápido que las armas humanas podían causarles, pero lucharían de todos modos porque eso era lo que hacían los humanos cuando se enfrentaban a la extinción. La flota zifraiana se extendió por el espacio rodeando la formación humana. Sus bionaves pulsaban con colores amenazantes, preparándose para desatar armas que podían romper planetas. Vexhai observaba la pantalla táctica con satisfacción. En cuestión de minutos, la flota humana sería destruida y el camino a la Tierra quedaría despejado. Pero entonces, algo apareció en los sensores que hizo que pausan. Una sola nave ha emergido de detrás de una de las lunas del sistema y se dirige hacia la batalla a una velocidad imposible. La nave es pequeña en comparación con las bionaves, pero su firma energética no se parece a nada de la base de datos Zifrana. Identifica esa nave. Vexhai ordenó a su coordinador táctico que estudiara las lecturas con creciente confusión. Almirante, la nave parece de construcción humana, pero la potencia es enorme. Nuestros sensores están detectando patrones de energía que no coinciden con ninguna tecnología conocida. Vishai amplió la pantalla para ver la misteriosa nave. Era elegante y oscura, y su sala parecía curvar la luz a su alrededor. Extraños símbolos cubrían su superficie, brillando con su propio resplandor interior. La nave se movía por el espacio de una forma que desafiaba la física, cambiando de dirección sin propulsión y acelerando sin motores visibles. Está transmitiendo una señal de identificación humana, informó el oficial de comunicaciones. Designación Anos Vengeance. La voz del almirante Hoffman llegó a través del canal de comunicación. A todas las naves humanas, mantengan sus posiciones actuales. La Vengeance atacará a la flota enemiga. Morrison miró su pantalla táctil con incredulidad. Una nave contra más de 2000 era un suicidio. Pero había algo en la Vengeance que hacía que sus instrumentos dieran lecturas imposibles. La firma de energía de la nave estaba fuera de todas las escalas que su equipo podía medir. Vexhai abrió un canal de comunicación con la nave que se acercaba. Nave humana, ríndanse inmediatamente o serán destruidos. No pueden enfrentarse al poder del Imperio. La respuesta vino de un hombre humano con una voz tranquila y firme. Aquí habla el comandante Alex Rodríguez de la USS Vengeance. Vexhai ha amenazado a la humanidad por última vez. Retire su flota ahora o afrontará las consecuencias. Las mandíbulas de Vexhai chasquearon con diversión. Comandante Rodríguez, su valentía es admirable, pero inútil. Mi flota ha conquistado civilizaciones mucho más avanzadas que la suya. ¿Qué puede lograr una nave humana primitiva contra lo mejor del Imperio? Estás a punto de descubrirlo, respondió
Rodríguez. La Vengeance se acercó a la flota Sepran y Vexai. Notó algo inquietante. Las redes neuronales de su biochip informaban de confusión. Sus sensores no podían rastrear correctamente la nave humana, que parecía estar en múltiples lugares a la vez, existiendo en varios sitios simultáneamente. Todas las naves. Apuntada la nave humana Mexi. Destruidla inmediatamente. Una docena de Bionaves giraron sus armas hacia el Vengeance. Rayos de plasma y biomisiles se lanzaron para destruir una pequeña luna, pero cuando la energía se disipó, la nave humana estaba intacta. No había esquivado los ataques, ni se había protegido contra ellos. Las armas simplemente habían atravesado el espacio vacío donde parecía estar la nave. Imposible. Susurró Vexai. En la Vengeance comenzó a demostrar capacidades que destrozaron todo lo que los sepreanos sabían sobre el combate espacial. La nave no disparó armas convencionales, sino que extrañas energías salieron de su casco hacia las naves biológicas. Donde estas energías tocaban las naves seprianas, simplemente desaparecían, sin ser destruidas ni vaporizadas. Dejaban de existir por completo, sin dejar restos, sin señales de energía, nada más que espacio vacío. Almirante, su coordinador táctico, informó con pánico creciente: hemos perdido contacto con el séptimo grupo de combate. 12 bionaves han desaparecido de nuestros sensores. No hay rastro de ellas por ninguna parte. Vexai observó con horror cómo desaparecían más de esas naves. La Vengeance se movía entre sus formaciones como un fantasma, intangible, imparable. Cada vez que se centraba en una nave biológica, ésta simplemente desaparecía de la realidad. Las mejores armas del Imperio eran impotentes contra una tecnología que operaba más allá de la física conocida. Ataque con toda la flota. Ordiano. Vexides. Desesperadamente, todas las naves converjan sobre la nave humana y abrumen con su potencia de fuego. Pero cuando cientos de naves biológicas dirigieron sus armas hacia la Vengeance, Vexai dio cuenta de que había llevado a su flota no a la victoria, sino a la destrucción. La nave humana estaba demostrando un poder más allá de todo lo que el Imperio había encontrado en 3 milenios de conquistas. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Vexai sintió algo que nunca había experimentado antes en miedo. Miedo desesperado a un enemigo que no podía entender ni derrotar. La Vengeance continuó su danza imposible a través de la flota zeforiana, borrando de la existencia las naves biológicas con cada pasada. La invencible armada del Imperio estaba siendo destruida sistemáticamente por una sola nave que no debería existir. La era del dominio Zefron estaba llegando a su fin, y comenzaba la era de la humanidad. El comandante Alex Rodríguez sintió que la USS Vengeance respondía a sus pensamientos, como si la nave fuera parte de su propio cuerpo. El motor de desplazamiento cuántico le permitía existir en múltiples lugares a la vez, atacando a los Zephyr y a los Biohips desde ángulos imposibles, mientras permanecía completamente intocable. Cada vez que enfocaba los anclajes de realidad en una nave enemiga, simplemente dejaba de existir, borrado del universo, como si nunca hubiera existido. La teniente comandante María Sus observaba su pantalla táctil con asombro y terror. Las armas que manejaba no seguían ninguna ley conocida de la física. Cuando apuntó a un Biohip zefriano y disparó, la nave no explotó, ni se rompió, sino que desapareció por completo, sin dejar ni siquiera átomos o energía. El espacio donde había estado estaba perfectamente vacío, como si el universo hubiera olvidado que alguna vez existió. Comandante, estoy detectando una confusión masiva en la flota sepriana. El oficial de comunicaciones Danny Wright informó de que sus bionavas estaban intentando coordinar los ataques, pero sus redes neuronales no podían procesar lo que estaban viendo. La mitad de los comandantes de la flota informaban de que no existíamos, mientras que la otra mitad gritaba sobre lecturas de energía imposibles. El ingeniero jefe Pete Sullivan supervisaba los sistemas de la nave. Desde su puesto de ingeniería, la potencia era superior a todo lo que podía comprender, pero
De alguna manera, la Vengeance lo soportaba con facilidad. A los motores cuánticos extraían energía directamente del espacio vacío, aprovechando fuerzas que la ciencia humana consideraba imposibles de acceder. Comandante, estamos operando a niveles de potencia que deberían destrozar el espacio-tiempo local. Pero los Knaves, poseído el poder de dominar la galaxia, oculto en instalaciones secretas y archivos olvidados. El Dr. Foster y su equipo se habían preparado para una guerra galáctica, utilizando una tecnología que los convertía en dioses entre los mortales. Mientras tanto, en la Tierra, el comandante Alex Rodríguez se encontraba en el ojo del huracán político. Nunca quiso que el USS Vengeance estuviera en el espacio en la estación Europa. Era imposible. Su sala de control era estudiada por decenas de científicos que no entendían ni la mitad de lo que veían. Alex se había convertido en el humano más famoso de la galaxia. Pero la atención le incomodaba. Comandante, tenemos otra solicitud de entrevista. El oficial de comunicaciones Danny Wright le informó de que habían recibido miles de solicitudes de medios de comunicación de todo el espacio humano y más allá. Todos querían escuchar al hombre que había derrotado en solitario al Imperio. Zaf, diles lo mismo que les he dicho a los demás, respondió Alex. La nave ganó la batalla, no yo. Yo solo era la persona sentada en la silla del capitán. El ingeniero jefe Pete Sullivan levantó la vista de su estudio de los sistemas del Motor Deal of Vengeance. Comandante, he estado analizando el motor de desplazamiento cuántico y creo que he descubierto algo importante. Esta tecnología no solo nos proporciona poder militar, sino que podría revolucionar todo el transporte, la energía, la producción, la fabricación. Podríamos resolver todos los problemas de recursos a los que se ha enfrentado la humanidad. Alex asintió, pero también sintió el peso de la responsabilidad que conllevaba tal poder. Atlas le había explicado que la tecnología del arquitecto era tan avanzada que podía destruir accidentalmente planetas enteros. Sais utilizaba incorrectamente. El conocimiento para remodelar la realidad venía acompañado de la capacidad de borrarla accidentalmente. En el puente de su nave, insignia dañada, el almirante Vexay redactó lo que sabía que sería su último informe al alto mando Cepriano. Su nave biológica vagaba por el espacio, lejos del territorio humano, con su sala de estar marcada por el trauma de haber sido testigo de una tecnología imposible. La mayoría de su tripulación había sufrido colapsos mentales totales, ya que sus implantes neuronales eran incapaces de procesar lo que habían vivido. La nave humana funcionaba utilizando principios que escapan a nuestro entendimiento. Vexay dictó a los ordenadores orgánicos de la nave: poseen una tecnología que puede borrar la materia de la existencia misma. Nuestros bioespacios no fueron destruidos en términos convencionales, fueron eliminados de la realidad como si nunca hubieran existido. Recomiendo el cese inmediato de todas las acciones hostiles contra la especie humana. El informe llegaría a los mundos centrales del Imperio en cuestión de días, transportado por los pocos bioespacios que habían sobrevivido al encuentro. Pero Vexay sabía que el daño ya estaba hecho en toda la galaxia. Las especies sometidas estaban descubriendo que el supuestamente invencible Imperio Zefriano había sido derrotado por una sola nave humana. Las rebeliones ya estaban comenzando en docenas de mundos. De vuelta en la Tierra, la almirante Kate Hoffman convocó una reunión de emergencia de los altos mandos del mando terrestre. El descubrimiento de las capacidades ocultas de la flota humana había planteado preguntas que nadie estaba preparado para responder en una sola sala de conferencia. Los líderes militares más poderosos del espacio humano intentaban comprender en qué se había convertido su especie. Las implicaciones políticas eran asombrosas. La almirante Hoffman comenzó diciendo que todas las grandes potencias galácticas estaban reevaluando su relación con la humanidad en la República. Altariana había solicitado una alianza formal. La Federación Centauri está ofreciendo acuerdos comerciales
que convertirían a la Tierra en el mundo más rico de la galaxia. Incluso especies de las que nunca hemos oído hablar están enviando misiones diplomáticas. El capitán Morrison asistió a la reunión por videoconferencia desde Luna 7 al almirante, basándonos en lo que estamos encontrando en los archivos del Dr. Foster. Creo que debemos tener mucho cuidado con cómo utilizamos esta tecnología. No se trata solo de armas. Son herramientas que podrían remodelar la naturaleza fundamental de la realidad misma. La teniente comandante María Santos, que había operado los anclajes de realidad durante la batalla, añadió su punto de vista. Los estimas de localización me mostraron cosas que no deberían ser posibles. Pude ver la estructura cuántica de Zephyr y los biohips, comprender su existencia a niveles que no tienen sentido según la ciencia actual. Esta tecnología no solo nos da superioridad militar, sino que nos ofrece una comprensión completamente diferente de cómo funciona el universo. La reunión fue interrumpida por una comunicación urgente del sistema exterior. La voz de Danny Wright se escuchó a través de los altavoces con emoción apenas controlada. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de una nave desconocida. No utiliza ningún protocolo de comunicación conocido, pero Atlas la está traduciendo de alguna manera. La voz que se escuchó a través de los altavoces era diferente a todo lo que habían oído antes. Hablaban un inglés perfecto, pero con armónicos que sugería que no era del todo orgánica. Saludos, herederos del legado del arquitecto en legado. Somos el Consejo Eterno, representantes de especies que alcanzaron la trascendencia hace iones. Hemos estado esperando a que la humanidad reclamara su derecho de nacimiento. El almirante Hoffman miró a su alrededor en la sala de conferencia, a los rostros llenos de asombro y confusión. Esta es la almirante Kate Hoffman, del Comando de la Tierra. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren? Somos en lo que se convirtieron los arquitectos cuando abandonaron la existencia física, respondió la voz. En su especie fue elegida para heredar su conocimiento, porque posee la sabiduría para utilizarlo de manera responsable. La galaxia ha estado gobernada por la fuerza durante demasiado tiempo. Es hora de una nueva era, guiada por el entendimiento en lugar de la conquista. La transmisión continuó durante varios minutos, revelando que el contacto de la humanidad con la tecnología de los arquitectos había sido cuidadosamente orquestado por seres que existían más allá del espacio-tiempo normal. El Consejo Eterno había observado la galaxia durante millones de años, esperando una especie que pudiera heredar el legado de los arquitectos sin destruirse a sí misma ni a los demás. Cuando la comunicación terminó, Alex Rodríguez se sentó en la silla del capitán de las Vengeance, sintiendo los sistemas de la nave latir a su alrededor a través de Atlas. Podía sentir la ubicación de las otras naves ocultas, cada una esperando a ser activada cuando la humanidad estuviera lista. La tecnología para remodelar la realidad era solo el comienzo. Los arquitectos habían dejado atrás un conocimiento que podía elevar a la humanidad a niveles de existencia más allá de la imaginación actual. La voz de la doctora Alyssa Carters escuchó a través del sistema de comunicación de la nave desde Luna 7. Comandante. Encontré algo en los archivos personales del Dr. Foster. Un mensaje específico para quien quiera que comandara la primera nave arquitecta. Dice que la tecnología que hemos descubierto es solo el primer paso. El verdadero viaje comienza cuando aprendamos a trascender por completo la existencia física. Pete Sullivan levantó la vista de su consola de ingeniería con emoción y preocupación. Comandante, si eso es cierto, entonces no solo estamos lidiando con tecnología avanzada, estamos lidiando con un camino para convertirnos en algo más que humanos. Alex sintió el peso del destino posarse sobre sus hombros. La humanidad había pasado siglos soñando con alcanzar las estrellas, sin saber que estaba destinada a convertirse en algo mucho más grande. La USS Vengeance y sus naves gemelas no eran solo armas o herramientas, eran los primeros pasos de un viaje
que llevaría a la humanidad más allá del propio universo físico. Mientras el sol se ponía sobre la Tierra, a través de la ventanilla, Alex Rodríguez contempló un futuro en el que la humanidad ya no estaría limitada por las restricciones de la materia y la energía. La galaxia, que una vez había amenazado con destruirlos, ahora se extendía ante ellos, esperando ser guiada por la sabiduría en lugar del miedo. La era de la ascendencia humana había comenzado, pero solo era el prólogo de una historia que abarcaría dimensiones y reescribiría la propia naturaleza de la existencia. Poseído el poder de dominar la galaxia, oculto en instalaciones secretas y archivos olvidados, el Dr. Foster y su equipo se habían preparado para una guerra galáctica, utilizando una tecnología que los convertía en dioses entre los mortales. Mientras tanto, en la Tierra, el comandante Alex Rodríguez se encontraba en el ojo del huracán político. Nunca quiso que el USS Vengeance estuviera en el espacio en la estación Europa. Era imposible. Su sala de control era estudiada por decenas de científicos que no entendían ni la mitad de lo que veían. Alex se había convertido en el humano más famoso de la galaxia, pero la atención le incomodaba. «Comandante, tenemos otra solicitud de entrevista». El oficial de comunicaciones Danny Wright le informó de que habían recibido miles de solicitudes de medios de comunicación de todo el espacio humano y más allá. Todos querían escuchar al hombre que había derrotado en solitario al Imperio. «Zeph, diles lo mismo que les he dicho a los demás», respondió Alex. «La nave ganó la batalla, no yo. Yo solo era la persona sentada en la silla del capitán». El ingeniero jefe Pete Sullivan levantó la vista de su estudio de los sistemas del Motor de la Vengeance. «Comandante, he estado analizando el motor de desplazamiento cuántico y creo que he descubierto algo importante. Esta tecnología no solo nos proporciona poder militar, sino que podría revolucionar todo el transporte, la energía, la producción, la fabricación. Podríamos resolver todos los problemas de recursos a los que se ha enfrentado la humanidad». Alex asintió, pero también sintió el peso de la responsabilidad que conllevaba tal poder. Atlas le había explicado que la tecnología del arquitecto era tan avanzada que podía destruir accidentalmente planetas enteros. Zeiss utilizaba incorrectamente. El conocimiento para remodelar la realidad venía acompañado de la capacidad de borrarla accidentalmente. En el puente de su nave, insignia dañada, el almirante Vexay redactó lo que sabía que sería su último informe al alto mando Cipriano. Su nave biológica vagaba por el espacio, lejos del territorio humano, con su sala de estar marcada por el trauma de haber sido testigo de una tecnología imposible. La mayoría de su tripulación había sufrido colapsos mentales totales, ya que sus implantes neuronales eran incapaces de procesar lo que habían vivido. La nave humana funcionaba utilizando principios que escapan a nuestro entendimiento. Vexay dictó a los ordenadores orgánicos de la nave: poseen una tecnología que puede borrar la materia de la existencia misma. Nuestros bioespacios no fueron destruidos en términos convencionales, fueron eliminados de la realidad como si nunca hubieran existido. Recomiendo el cese inmediato de todas las acciones hostiles contra la especie humana. El informe llegaría a los mundos centrales del Imperio en cuestión de día, transportado por los pocos bioespacios que habían sobrevivido al encuentro. Pero Vexay sabía que el daño ya estaba hecho en toda la galaxia. Las especies sometidas estaban descubriendo que el supuestamente invencible Imperio Zefriano había sido derrotado por una sola nave humana. Las rebeliones ya estaban comenzando en docenas de mundos. De vuelta en la Tierra, la almirante Kate Hoffman convocó una reunión de emergencia de los altos mandos del mando terrestre. El descubrimiento de las capacidades ocultas de la flota humana había planteado preguntas que nadie estaba preparado para responder en una sola sala de conferencia. Los líderes militares más poderosos del espacio humano intentaban comprender en qué se había convertido su especie. Las implicaciones políticas eran asombrosas. La almirante Hoffman
Comenzó diciendo que todas las grandes potencias galácticas estaban reevaluando su relación con la humanidad en la República. Altariana había solicitado una alianza formal. La Federación Centauri está ofreciendo acuerdos comerciales que convertirían a la Tierra en el mundo más rico de la galaxia. Incluso especies de las que nunca hemos oído hablar están enviando misiones diplomáticas. El capitán Morrison asistió a la reunión por videoconferencia desde Luna 7 al almirante, basándonos en lo que estamos encontrando en los archivos del Dr. Foster. Creo que debemos tener mucho cuidado con cómo utilizamos esta tecnología. No se trata solo de armas. Son herramientas que podrían remodelar la naturaleza fundamental de la realidad misma. La teniente comandante María Santos, que había operado los anclajes de realidad durante la batalla, añadió su punto de vista. Los estimas de localización me mostraron cosas que no deberían ser posibles. Pude ver la estructura cuántica de Zephyr y los biohips, comprender su existencia a niveles que no tienen sentido según la ciencia actual. Esta tecnología no solo nos da superioridad militar, sino que nos ofrece una comprensión completamente diferente de cómo funciona el universo. La reunión fue interrumpida por una comunicación urgente del sistema exterior. La voz de Danny Wright se escuchó a través de los altavoces con emoción apenas controlada. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de una nave desconocida. No utiliza ningún protocolo de comunicación conocido. Pero Atlas la está traduciendo de alguna manera. La voz que se escuchó a través de los altavoces era diferente a todo lo que habían oído antes. Hablaban un inglés perfecto, pero con armónicos que sugería que no era del todo orgánica. Saludos, herederos del legado del arquitecto en legado. Somos el Consejo Eterno, representantes de especies que alcanzaron la trascendencia hace iones. Hemos estado esperando a que la humanidad reclamara su derecho de nacimiento. El almirante Hoffman miró a su alrededor en la sala de conferencia, a los rostros llenos de asombro y confusión. Esta es la almirante Kate Hoffman, del Comando de la Tierra. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieren? Somos en lo que se convirtieron los arquitectos cuando abandonaron la existencia física, respondió la voz. Su especie fue elegida para heredar su conocimiento, porque posee la sabiduría para utilizarlo de manera responsable. La galaxia ha estado gobernada por la fuerza durante demasiado tiempo. Es hora de una nueva era, guiada por el entendimiento en lugar de la conquista. La transmisión continuó durante varios minutos, revelando que el contacto de la humanidad con la tecnología de los arquitectos había sido cuidadosamente orquestado por seres que existían más allá del espacio-tiempo normal. El Consejo Eterno había observado la galaxia durante millones de años, esperando una especie que pudiera heredar el legado de los arquitectos sin destruirse a sí misma ni a los demás. Cuando la comunicación terminó, Alex Rodríguez se sentó en la silla del capitán de las Vengeance, sintiendo los sistemas de la nave latir a su alrededor a través de Atlas. Podía sentir la ubicación de las otras naves ocultas, cada una esperando a ser activada cuando la humanidad estuviera lista. La tecnología para remodelar la realidad era solo el comienzo. Los arquitectos habían dejado atrás un conocimiento que podía elevar a la humanidad a niveles de existencia más allá de la imaginación actual. La voz de la doctora Alyssa Carters escuchó a través del sistema de comunicación de la nave desde Luna 7. Comandante. Encontré algo en los archivos personales del Dr. Foster. Un mensaje específico para quien quiera que comandara la primera nave arquitecta. Dice que la tecnología que hemos descubierto es solo el primer paso. El verdadero viaje comienza cuando aprendamos a trascender por completo la existencia física. Pete Sullivan levantó la vista de su consola de ingeniería con emoción y preocupación. Comandante, si eso es cierto, entonces no solo estamos lidiando con tecnología avanzada, estamos lidiando con un camino para convertirnos en algo más que humanos. Alex sintió el peso del destino posarse sobre sus hombros. La humanidad había pasado siglos
soñando con alcanzar las estrellas, sin saber que estaba destinada a convertirse en algo mucho más grande. La USS Vengeance y sus naves gemelas no eran solo armas o herramientas, eran los primeros pasos de un viaje que llevaría a la humanidad más allá del propio universo físico. Mientras el sol se ponía sobre la Tierra, a través de la ventanilla, Alex Rodríguez contempló un futuro en el que la humanidad ya no estaría limitada por las restricciones de la materia y la energía. La galaxia, que una vez había amenazado con destruirlos, ahora se extendía ante ellos, esperando ser guiada por la sabiduría en lugar del miedo. La era de la ascendencia humana había comenzado, pero solo era el prólogo de una historia que abarcaría dimensiones y reescribiría la propia naturaleza de la existencia.